Buenas tardes, me presento, mi nombre es Irina Rubalcaba Almancia y hoy voy a hablar sobre los mecanismos para la seguridad de la información. Primeramente, tengo una pequeña introducción. En el área digital, la protección de información se ha convertido en un tema prioritario. Esto porque día con día compartimos información al comprar en redes sociales o en línea también, o a utilizar también redes sociales. Esta información, si no se maneja con cuidado, se puede utilizar con fines no adecuados, pudiendo afectar a las personas. Por ello es fundamental conocer la información confidencial y cómo debes protegerte. También hay derechos los cuales tienen los ciudadanos que tienen acceso a tus datos y que tienen responsabilidades. La información confidencial es aquella que está restringida al acceso público por razones de interés público o por disposición legal. Su divulgación puede poner en riesgo la seguridad, los derechos humanos o la estabilidad institucional. Como ejemplo, datos personales sensibles, como lo podría ser eh, datos de la salud, de orientación sexual o de tu ideología. También documentos clasificados por seguridad nacional. Y tenemos dichas medidas de seguridad del responsable. El responsable del tratamiento de tus datos debe aplicar medidas para proteger tu información y las principales son tres: físicas, administrativas y tecnológicas. En físicas tenemos el control de acceso a archivos o en servidores, administrativas, políticas de privacidad, contratos de confidencialidad, y en tecnológicas, cifrado de datos y antivirus. Y como lo comenté, tienen derechos de los titulares garantizados por la ley. El primero es el acceso. Tienes derecho a conocer qué datos se tienen. En ratificación, tienes derecho a corregir datos incorrectos y en cancelación, eliminar datos cuando ya no son necesarios. Y también tienes derecho a oponerte, a negarte al tratamiento de tus datos en ciertos casos. La obligación del tercero. Cuando un tercero recibe una información confidencial o datos personales, debe protegerlos como si fueran de él mismo. Está obligado a no divulgar ni utilizar información para fines distintos, como por ejemplo un proveedor de servicios tecnológicos que almacena tus datos de usuarios debe cumplir con las mismas medidas de seguridad. Y estos se clasifican en tres: pública, confidencial y reservada. La pública puede ser consultada públicamente. La reservada está restringida por un periodo definido, por ejemplo, la seguridad nacional. Y en confidencial tenemos que la relación con los datos personales no debe divulgarse sin consentimiento. En caso de división o denuncia, puse dos ejemplos. Si un titular considera ser vulnerado su derecho, como por ejemplo el recurso de revisión, este se presenta ante el órgano garante, por ejemplo el INAI en México, cuando se niega el acceso, rectificación o cancelación de datos. 2. La denuncia, cuando hay un indebido dato de datos sin consentimiento. Este se va a presentar por vía lineal o presencial. Se presenta de forma escrita dentro de los plazos establecidos. Causales de incumplimiento y sanciones. Puse dos ejemplos de cada uno. En causales de incumplimiento puse no contar con el consentimiento del titular, no implementar medidas de seguridad, y en sanciones posibles están las multas económicas, que estas pueden variar entre los miles de millones de pesos, de miles a millones de pesos, y inhabilitación para ejercer funciones públicas por cierto tiempo. Instancias protectoras de datos, existen tres. Puse el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información de Protección de Datos Personales en México y órganos garantes locales, las cuales hay una en cada entidad federativa, y autoridades judiciales pueden intervenir ante violaciones graves. Y como conclusión, tenemos que comprender la protección de los datos personales y de la información confidencial no es solo una obligación legal, sino que también es una necesidad en el mundo actual. En el ámbito profesional, me permite actuar con responsabilidad al manejar datos de clientes, compañeros, usuarios, pacientes, en este caso porque estoy dando gracias por su atención, evitando riesgos legales y fortaleciendo la confianza en mi entorno laboral y profesional. En el ámbito social, me hace más consciente de mis derechos como titular de la información del personal y a las herramientas, al igual que proteger mi privacidad
frente al indebido uso de mis datos. Además que permite identificar prácticas seguras. Y estas serían mis referencias. Gracias por su atención.